Es una cara dura, Rosario Piedra, es su cara tan dura como su apellido de Piedra. Esta mujer debería dejar por vergüenza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha convertido en un organismo aplaudidor del gobierno. Fíjense, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para señalar al violador de derechos humanos, el gobierno. Y resulta que tenemos en la CNDH a una mujer que le aplaude todo, hasta los gases le aplaude al gobierno, a López y ahora a los de Lady Rebsamen. El día de ayer se presentó ella, han estado participando todos los que intentan llegar a la CNDH y le tocó el turno a ella y obviamente era esperado que su comparecencia para ver qué decía. Híjole, la verdad es que trapearon a la pobre Rosario Piedra, que hasta enojada estaba, la sacaron de sus casillas. No voy a caer en provocación, dice, pero al final termina diciendo estupideces como que en México no hay militarización, como que eso ocurrió con Calderón nada más que resulta que en la actualidad hay decenas de miles de elementos militares desplegados por todo el país. El sueño dorado del genocida Calderón se lo cumplió López, el gusano, el que ya se fue. Y ahora Lady Rebsamen se lo va a terminar de componer porque les dio hasta más chamba a los guachos. Dice la tal Piedra que ya no hay ejecuciones extrajudiciales en México. En lo que va del sexenio de Lady Rebsamen, 26 días hasta hoy, claro que ha habido. De hecho, son diversos casos, 17 hasta ahora, en Chiapas, en Tamaulipas, en Sinaloa, y estuvo a punto de ocurrir uno más también en Sinaloa. Y eso que se está hablando mucho de estos 19 abatidos también allá en Sinaloa, probablemente también se trate de ejecuciones extrajudiciales. Dicen que no fueron 19, que fueron muchos más. Pero ella dice que no, que esas son cosas del pasado y que ella emite recomendaciones y que siempre está a favor de las víctimas, siempre en favor de las víctimas. Por ahí una priista también le dice, oiga, ¿cómo es posible que usted venga aquí a leernos tarjetitas? ¿No está preparada? Sí, efectivamente, no está preparada, llevaba tarjetitas que seguramente alguien que sí sabe de derechos humanos le hizo. Y luego, interesante lo que le dice otra priista, esta senadora de Zacatecas, Claudia Anaya, que le dice, oiga, deje a Lady Rebsamen el cargo, entrégueselo para que ponga a alguien que sea verdaderamente competente. Si es por el sueldo, yo le regalo el mío. Váyase. Interesante. Ya de colofón, pues la defensa que hace el sátrapa de Javier Corral, uno de los favoritos de la secta hoy por hoy, ya ungido, perdonado por los adoctrinados y todo esto, y dice que regaña al delincuente Anaya porque dice que está haciendo alusiones personales, ataques personales, y la verdad es que no lo hizo. La verdad es que no. El tipo será un delincuente. Por cierto, lo defienden mucho cuando le decimos delincuente. Es de que no le probaron nada, dicen los panuchos. Pues no, porque ni siquiera llegó a juicio. La organización criminal a la que pertenece le regaló una pluri y ahora el don tiene fuero. Pero bueno, escuchen cómo trapearon con la tal Piedra, que quiere ser nuevamente la jefasa de la CNDH, de la moribunda CNDH. El primer tema que yo quisiera tratar con usted, recordará el 7 de noviembre de 2019. Usted participó en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted? Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato, pero lo que sí sé... No se preocupe, yo sí tengo el dato. Perdón, permítame. Perdón, voy a interrumpir porque decía que tenía 3 planteamientos. Si sería tan amable, de favor, de decirlos todos para que pueda responder en una sola participación. Creo que nos estamos entendiendo bien perdón, pero es que no... y es bueno que podamos intercambiar. Dice la señora Piedra que no lo recuerda. Yo sí lo recuerdo, mire. Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea una por una
uno por uno cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar. Aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo. Ahora, hablemos de la legitimidad de ejercicio, porque como no tuvo legitimidad de origen, veamos si la adquirió en el ejercicio. Nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían renunciado 2 consejos consultivos. Senador, solo recordarle Y que voy son a 2 plantear minutos para la pregunta. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? De las, hasta el corte de octubre, 3.480 quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, casi 3.500. En el 99% de los casos, usted decidió no emitir una recomendación. Claro que está el caso de Heidi Mariana, y es una ejecución extrajudicial. ¿Puede 2 hacer la jóvenes pregunta, en Ciudad por Juárez, favor, Chihuahua. senador? 25 personas en la Concordia, Chiapas. Recientemente, apenas el 1 de octubre, le disparan a 35 migrantes, matan a 6 personas, lesionan a 12. Senador. ¿Con qué cara, presidenta, viene usted a pedir la reelección cuando fue electa a través de un fraude, número 1? Y número 2, cuando en el 99% de las quejas relativas a Guardia Nacional y a Sedena decidió no emitir una recomendación. Se lo digo fraternalmente, ¿no le da vergüenza venir a pedir el voto y pedir una intervención después para el tercer tema? A ver, No, perdón un momento. senador, es que Presidenta. tendría que hacer todo el planteamiento en una sola intervención y posteriormente, y para eso tendría de entrada 2 minutos, de los cuales también ya se excedió. Entonces le invitaría a seguir el formato, por favor. Si me permite. Adelante, A ver, presidente. hemos mantenido a lo largo de este ejercicio un respeto por todos y cada uno de los aspirantes. Hasta ahora no se habían presentado valoraciones de carácter personal. Aquí a nadie se le limita la expresión para hacer valoraciones sobre el desempeño de una u otra persona o una evaluación de la actuación de la actual presidenta. Lo que no hemos hasta ahora hecho, ni debemos de permitirnos, es hacer valoraciones de carácter personal o descalificaciones de carácter personal. Esa no ha sido la norma de conducta de este ejercicio. Yo llamaría a los miembros de las comisiones a que planteen sus preguntas, hagan sus planteamientos en función de cómo valoran o no la actuación, pero no generemos una dinámica de confrontación personal o descalificación personal, porque de eso no se trata. Presidente. Yo les pediría, por favor, que mantengamos el respeto que hemos observado con todos y cada uno de los aspirantes y que mantengamos ese nivel de seriedad con el que se han conducido estos trabajos. Yo pediría, por favor, que puedan preguntar lo que ustedes quieran, pero que no caigamos en el terreno de valoraciones personales, porque luego eso es lo que altera las discusiones. Se los pido. Presidente, yo también Perdona. quiero hacer una moción de orden. Nada más, Sí. senador, y enseguida la senadora Verónica. Quiero dejar constancia que no he hecho una sola valoración de carácter personal. Las valoraciones que yo he hecho han sido de carácter profesional y de desempeño. Me he referido a una elección fraudulenta, no es un asunto menor. Yo puedo ahora mismo presentar un video donde aparecen 116 personas votando y se cantó una mayoría calificada sobre 114. Lo que mal empieza, mal acaba. Y me estoy refiriendo a un hecho concreto que la señora tiene ahora posibilidad de contradecir. 1. Y número 2, me he referido también a un hecho concreto. 99% de las quejas en contra de Guardia Nacional y de Sedena han merecido una exoneración. Y no puedo hacer referencia a los 3.500 casos. He hecho referencia a 4 o 5. Eso es sobre lo que yo quisiera que discutiéramos. Claro, senador, yo solamente lo invitaría a que realice todas las intervenciones en una sola, porque no podemos hacer diálogo. Senadora Verónica. Gracias. Bien, la tercera tiene que ver con prisión preventiva oficiosa. Ojalá se refiera a las 3. Su elección fraudulenta, 1. El tema de la militarización, 2. Y la 3 es prisión preventiva oficiosa. Se ha pronunciado el alto comisionado de la ONU. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que usted hizo fue abandonar las acciones de inconstitucionalidad, particularmente la 30 de 2019, previas a su llegada, y validar algo que en el mundo de los derechos humanos es una clarísima violación a la presunción de inocencia. Pero es de sabios cambiar de opinión. Quizá hoy usted nos pudiera sorprender con una nueva visión sobre la prisión preventiva oficiosa. Son los 3 temas Gracias, sobre los senador. que yo le rogaría se pudiera pronunciar, presidenta. Gracias. Antes de la... Mire, no se preocupen, las críticas y quien tiene, bueno,
no se puede pedir que hable alguien que dice que no, que es fiable, no, o sea, bueno, no me voy a discutir en eso. En primer lugar, decirle, senador, que no hubo fraude en esa elección. No hubo fraude, no recuerdo el número de votos, eso pregúnteselo a la mesa directiva del Senado y a quienes perdieron, ya lo dije hace un momento, perdieron los amparos porque no estaban fundamentados, porque era falso que hubo elección, perdieron 3 amparos, ¿sí? Y la GANRI, que también nos tuvo que revisar, también reconoció que no había sido una elección fraudulenta. Entonces, ahí, para rectificar hechos. No, está nada más le digo eso. Cuando ella termine, quiero rectificar A ver, el hecho. no me interrumpa, puede faltar no a la me verdad interrumpa, frente a las senador. cámaras. De No favor, debería senador, mentir. si podemos Senador, respetar quiere el tiempo de la... que conteste y no me deja terminar. Adelante, maestra. Usted, sí. Una disculpa. Estoy diciendo la verdad, siempre digo la verdad. El León cree que todos son de su condición. Yo sí digo la verdad. La militarización, aquí no hay... De favor, si podemos apegarnos a Perfecto, responder tiene las razón, preguntas, sí, por no favor. voy a caer en provocaciones. La militarización, pues es falso que existe una militarización en este país. Las Fuerzas Armadas, no vivimos un régimen militar, perdón. Las Fuerzas Armadas dependen de un mando civil. Y cuando hubo aquí el uso indebido de las Fuerzas Armadas fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era él, en ese momento él era el presidente, ordenó su guerra contra el narco, en la que murieron miles de civiles y hubo ejecuciones extrajudiciales y una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente no existe militarización. Las Fuerzas Armadas siguen dependiendo de un mando civil, en cual en el sexenio pasado, ni en lo que va de este actual sexenio, los jefes supremos han ordenado su actuación contra la población civil. ¿Sí? Entonces eso es algo que quisiera yo aclarar. No emitimos nosotros una acción de inconstitucionalidad cuando se decretó que la Guardia Nacional formara parte de la Sedena, precisamente porque era un decreto y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emite acciones de inconstitucionalidad contra decretos, sino contra leyes, ¿sí? Entonces, por esa simple razón y porque era falso la argumentación. Aparte, ¿qué opino de la prisión preventiva oficiosa? Es la tercera pregunta, ¿verdad? Esa, ¿sí? Bueno, nosotros, o sea, no estamos en contra de la prisión preventiva justificada, que se aplica como un último recurso de manera excepcional, como cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad, o el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado. Pero lo que sí se está en contra es de aquella prisión preventiva que se aplica de manera oficiosa por imperio de la ley, vulnerando con ello diversos derechos humanos y la naturaleza propia del sistema de justicia penal acusatorio. Pues este último se basa en el otorgamiento de garantías procesales para las partes y pues en estos contextos es cuando no estamos a favor. Gracias, maestra. Tiene la palabra la... Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este país es un gran país, pero también tiene una grave crisis de derechos humanos y particularmente tenemos muchas víctimas, muchos desaparecidos y realmente tenemos que reconocer, hay una gran insatisfacción de la ciudadanía acerca del sistema de justicia en general. Y no quiero decir si la culpa la tiene el presente, el pasado. El tema es que hoy la gente no está satisfecha y cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y yo creo que usted debería liberar a la presidenta Sheinbaum, debería retirar su candidatura, debería retirarla porque me parece que la presidenta tiene que asumirse como una jefa de Estado, como una jefa del Estado mexicano. Es una manera de ayudarla enormemente. Yo escuché ahorita en toda su intervención que dijo que no quiere ser la candidata de las organizaciones sociedad civil, de esas organizaciones sociedad civil. Yo creo que las organizaciones sociedad civil en este país, como nosotros, a lo mejor con aciertos y desaciertos, pero con tenacidad, porque han estado ahí a pesar de todo. Ellos no tienen una gestión, nadie les paga, no están 3 o 6 años. Hay que respetarlas, porque representan a grupos minoritarios que requieren
que ellos han creado, han sido parte de crear todo este andamiaje de derechos humanos en el que hemos avanzado, pero ahora estamos retrocediendo. Y también no me ha gustado escuchar que esté usted a la defensiva, porque usted debería promover la cultura de la paz, debería ser lo más importante que hiciera todos los días. Y yo quiero hacerle algunas preguntas. Ojalá tomara nota, porque veo que pues, es la primera persona que veo que viene y está leyendo. Todos los demás vienen por primera vez y no han leído una sola tarjeta. ¿Puede hacer la pregunta, senadora? Sí, nada más que sin contexto, pues no puedo entrar al texto. Miren, quiero preguntarle, uno de los principales instrumentos jurídicos por excelencia es, en la defensa de los derechos humanos, es el juicio de amparo. ¿Qué opina usted de los alcances del amparo colectivo? Es la primera. Y la segunda pregunta que quiero hacerle. Ayer por la noche, y seguramente con la mayoría que tiene el oficialismo, se va a aprobar una reforma que va a impedir que se puedan impugnar pues reformas que violen derechos humanos. Es una reforma regresiva. Los derechos humanos, usted sabe, son progresivos. ¿Usted va a poner una acción de inconstitucionalidad sobre eso? Porque usted está, como usted dijo, para defender al pueblo, no al gobierno. El gobierno no necesita que lo defienda. El gobierno se defiende solo. Entonces, mis preguntas son esas dos y también preguntarle ¿qué opina sobre que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, tiene facultades para conocer de derechos de particulares y si los ha conocido? Esas son mis preguntas. Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, maestra Rosario. Sí. Bueno, mire, obviamente tenemos visiones diferentes, ¿sí? Que no le guste lo que yo digo, bueno, no vengo aquí a gustar, yo vengo aquí a responder a cuestionamientos, ¿sí? Y si leo es porque me preguntan, pues, datos numéricos que pues no tengo fijos en la memoria sobre mi gestión y por eso leo, ¿sí? Y que si voy a poner una acción de inconstitucionalidad, pues las acciones de inconstitucionalidad las vamos a poner precisamente para eso, cuando se justifiquen, cuando sea competencia de la comisión, lo vuelvo a repetir. No hemos puesto acciones de inconstitucionalidad porque no es competencia de la comisión, porque no se pueden poner acciones de inconstitucionalidad, lo vuelvo a repetir, ante decretos, se tienen que poner ante leyes, porque no puedo poner acciones de inconstitucionalidad en contra de la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando sean para beneficiar al pueblo, claro que sí se ponen, porque en esta gestión es donde más acciones de inconstitucionalidad se han emitido. Y también pues decirle que, yo estoy a favor de todas las víctimas, ¿sí? De todas las víctimas que requieran que se vele por sus derechos humanos. Lo que yo dije es que veía organizaciones, ¿sí? Organizaciones que precisamente no son las que han construido, ¿sí? Eso lo aclaro. Al contrario, cuando nosotros luchábamos por los desaparecidos políticos, que luchábamos porque en este país no existiera la desaparición forzada, nunca hicieron nada. Entonces, y ellos no les interesaban, es más, ni figuraban en el mapa. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que aquí hacemos, y lo hemos dicho, si ahorita a alguien, como siempre lo dijimos en mi familia, lo dijo mi madre, si al hijo
de Luis Echeverría, que ya falleció, pero decía, si a un hijo de Luis Echeverría, que fue el que desapareció a mi hijo, le secuestraran a un hijo o se lo torturaran, seríamos los primeros en defenderlo. Eso es lo que yo quiero que quede claro, no porque alguien sea alguien que no esté de acuerdo conmigo o que sea un detractor mío, ¿sí? Yo no voy a dejar de ejercer mi función de defensora de los derechos humanos. Eso es lo que yo quiero que quede claro, ¿sí? Yo no voy a hacer distinciones, esa es la imparcialidad que se tiene que tener aquí la presidenta de los derechos humanos, y eso tenga la seguridad que lo vamos a hacer, ¿sí? Comentarle, para nosotros lo más importante es tomar una buena decisión para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No son temas personales y no queremos que de ninguna manera sienta que nuestras palabras son para agraviarla. Mire, los nombramientos del Congreso no son considerados un acto de autoridad, son considerados actos soberanos, motivo por el cual los amparos que emitieron las personas respecto de su nombramiento pues no procedieron. Yo estuve aquí, soy la única de todos los senadoras y senadores presentes que estuve aquí el día de su elección. Y efectivamente, la mesa directiva cantó menos votos de los que hubieron para poder asegurarle esa mayoría calificada que no consiguió. Su nombramiento, pues no es un nombramiento legítimo. Y yo lo lamento mucho porque es uno de los espectáculos más bochornosos que ha vivido este Senado de la República. Quiero decirle, además también, que efectivamente, aunque no tuviera la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad sobre reformas constitucionales, tampoco lo hizo sobre las leyes secundarias. No presentó la acción de inconstitucionalidad respecto al cambio de mando en Guardia Nacional. Y era su responsabilidad histórica haberlo hecho. Veo que trae ya un pensamiento preconcebido de que las Fuerzas Armadas no van a violentar los derechos humanos porque la presidenta jamás daría esa orden. Esta misma semana hay un video de militares diciendo que van a matar flagrantemente a un ciudadano. Si usted ya trae este pensamiento preconcebido, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar si usted está pensando como miembro de un corporativo político? Porque usted es miembro fundador de Morena. Así fue como usted pasó a la terna, aún y con mi desacuerdo en ese momento. ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si su Consejo Consultivo continuamente le está renunciando? ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si usted tiene un constante conflicto con las organizaciones de derechos humanos que han dedicado su historia a defender las violaciones de derechos humanos? Creo que Senadora, esta etapa… se está excediendo del tiempo. Sí, presidenta. Pues entonces yo prefiero no preguntar, porque además, si pregunta uno para que ella mienta o quiera distorsionar los hechos de cómo sucedieron, yo prefiero no preguntar y le dejaría nada más la reflexión. Déjele el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío. ¿Es cuánto? Perdón.